En la siguiente presentación vamos a explicar el funcionamiento de un sistema para una empresa de neumáticos. Primeramente observamos los módulos, el menú y los accesos directos que posee el sistema. El menú principal donde se van a cargar los datos a partir de los cuales se van a utilizar en el resto de los módulos es en el menú ABM. ABM significa alta, baja y modificación. El primer módulo que tenemos es de clientes, el módulo para la carga de clientes que se va a usar para la facturación del sistema. Por defecto aparece la base de datos de clientes y los datos que están con asteriscos rojos son datos obligatorios. Para cargar un nuevo cliente vamos a ingresar, ponemos nuevo, ingresamos el nombre del cliente, el quit y el tipo de condición de IVA. Con esos tres datos son necesarios suficientes para poder guardar el cliente. Ahora, si deseamos completar el resto de los datos, los podemos hacer. También es importante destacar el asociar un tipo de vendedor al cliente para luego sacar la comisión asociada de los vendedores. Es importante destacar el tipo de dato, el campo activo. Este tipo de datos normalmente se lo utiliza poco, pero es para los casos en que el cliente no lo utilicemos más o no tenga más relación con la empresa. Entonces, para que, si bien sí es importante mantenerlo en la base de datos del sistema, ya que va a haber un historial asociado al mismo, como ser las facturas y demás valores estadísticos que interesan, digamos, a la empresa. Es importante no eliminar a los clientes, sino directamente ponerle el estado desactivarlo, de modo que este cliente inactivo no va a aparecer en el resto de los módulos del sistema, pero en la base de datos va a seguir estando. Ahora por el ejemplo, a fin del ejemplo vamos a confirmar el cliente creado nuevo, le damos clic en guardar. También nos ofrece el módulo poder exportar en archivo de Excel o realizar una impresión en pantalla de la base de datos de clientes. Vemos a su vez que podemos realizar búsquedas de los clientes moviéndonos con la tecla F4. Por defecto está por el nombre, la razón social del cliente, por la localidad o la ubicación del domicilio del mismo. Así, por ejemplo, vamos a buscar el cliente recién cargado. En este caso lo tenemos cargado 3 veces. O podemos buscar por otros clientes. El sistema busca de acuerdo al inicio, digamos, de la descripción de la razón social del cliente. Como está la descripción, por localidad. Por ejemplo, filtramos Kimili. O podemos filtrar por el domicilio. ¿Mm? Por ejemplo, buscamos por José y vemos que en el domicilio tenemos todas las búsquedas asociadas a la palabra de búsqueda por domicilio. Posteriormente vamos a ver la carga de proveedores, que es similar a la de clientes, nomás que posee, digamos, sus datos, cambian los campos asociados a los datos del proveedor. La carga es similar. Siempre es importante destacar que los datos que están con asteriscos son obligatorios. Y en la mayoría de los módulos de cargas de datos poseen la misma estructura. Me refiero, cuando hablo de esto, a los iconos para crear con símbolo más, para crear un nuevo proveedor o cliente según sea el caso anterior, con la tecla suprimir del teclado o el clic sobre eliminar para eliminar en este caso un proveedor. Podemos exportar la base de datos de proveedores a un Excel o realizar una impresión en pantalla de los mismos. En este caso hemos activado el proceso de exportación a Excel de la base de datos de proveedores. Como vemos, es importante esperar, cada vez que exportamos un archivo de Excel, es importante esperar que el programa Excel termine el proceso de exportación. Si no, puede generar un error en pantalla. En este caso estamos observando los datos de los proveedores exportados recientemente. Continuamos con el módulo siguiente, que es la carga de insumos. Estos son los artículos estoqueables de la empresa. Tenemos siempre con asterisco los datos obligatorios.
y el proceso y el uso de los botones es igual, digamos, al ejemplo explicado anteriormente, tanto de clientes como de proveedores. Siempre importante destacar que en ambos módulos que voy explicando, que tanto para realizar una modificación simplemente debemos realizar la búsqueda de un determinado artículo o insumo, en este caso, nos paramos sobre determinado insumo, realizamos la modificación pertinente y confirmamos el cambio. Para generar un insumo nuevo es importante tocar el botón nuevo, lo mismo ocurre con clientes y proveedores, y siempre es importante controlar que el sistema genere un nuevo código único, en este caso para este insumo. Tanto para los clientes, para los proveedores, en este caso para la base de datos de insumos, como vemos, la botonera se mantiene y también podemos realizar exportaciones de Excel de los insumos en pantalla, de la base de datos de insumos. El próximo módulo son los rubros, que son esta base de datos rubros. Es sencilla, simplemente ponemos nuevo y creamos un nuevo rubro o modificamos la descripción de algún rubro ya creado. ¿Para qué es importante esto? Simplemente que al asociar la base de datos de insumos, toma automáticamente los rubros creados en el módulo mostrado. Luego tenemos el módulo cuentas gastos, que son aquí se crean los gastos que se van a asociar, digamos, el módulo de movimiento de caja, que eso lo vamos a ver seguidamente, que son para afectar los movimientos del sistema, ingresos o egresos al sistema. Son otros movimientos aparte de la facturación o ingresos de factura de compras del sistema. Tenemos las marcas, que el módulo de marcas es, es importante crearlo porque son las marcas de los insumos. Mostrado anteriormente, también se relaciona con la base de datos de los insumos. Luego es muy importante este módulo que es el de medida de cubierta de la empresa. ¿Por qué? Porque acá se define, aquí se crean las medidas de las diferentes cubiertas y el tipo de trabajo y se le establece un costo para esa medida de acuerdo al tipo de trabajo que se le establezca. Por ejemplo, en este caso la medida 1020, 1020, se establece los diferentes tipos de costos para los diferentes tipos de trabajo. Es importante esto porque nos puede evitar tiempo, digamos, a la hora de realizar una factura, porque ya vamos a ver un ejemplo de generación de factura a un cliente, el cual se define aquí un costo de una determinada medida, de un determinado trabajo, y cuando demos la cubierta de ingreso a la empresa, de esta medida, asociándole esta medida a un determinado tipo de trabajo a realizarle esa cubierta, automáticamente el módulo de facturación va a tomar el valor a facturar desde este módulo. Como vemos, es sencillo, podemos agregar una nueva medida con sus respectivos tocando el botón nuevo y también podemos exportar o imprimir la base de datos de las medidas con sus respectivos costos, con su respectivo tipo de trabajo. Por ejemplo, acá vamos a realizar una impresión en pantalla de las diferentes medidas con diferentes costos. Por ejemplo, puede ser para un control interno de la empresa o podemos generar esta impresión para enviarle a un cliente los costos de nuestro trabajo. Es importante que cuando generemos una impresión, el sistema tiene la opción de generar este informe. Mediante esa opción lo podemos generar a todos los reportes del sistema en formato PDF, el cual es importante porque, por ejemplo, podemos generar este listado de, según las medidas de las cubiertas y el tipo de trabajo, le podemos mandar a un cliente con los precios actualizados por correo. Yo en este caso no lo voy a generar al PDF, pero simplemente ponemos el nombre del archivo, guardar como, y se genera el PDF en nuestra computadora. Luego tenemos módulos más sencillos que se relacionan con el trabajo de cubiertas de taller, que es el tipo de trabajo. Aquí tenemos la opción de crear un nuevo tipo de trabajo. Lo mismo tenemos en los diseños de cubierta para crear nuevos diseños. Podemos crear estados de taller. Podemos agregar nuevos tipos de estados.
Tenemos lo que es la carga de los vendedores del sistema, lo que se vincula con los clientes en la carga de clientes. Tenemos la base de datos de usuarios que usan el sistema. Aquí podemos crear usuarios, los cuales tienen permisos asociados a cada uno de los módulos del sistema. Esto es para la carga de tarjetas de crédito, para crear las respectivas tarjetas de crédito y sus respectivos intereses, que se relaciona con el módulo de facturación. Lo mismo ocurre con las tarjetas de débito. ¿Para qué definimos las tarjetas de crédito y débito? Para que luego podamos en el módulo de consulta de facturación, a medida que vayamos realizando facturas con diferentes formas de pago, podamos discriminar, digamos, a fin de estadística, el listado de ventas según la forma de pago. Y en el caso de tarjeta de crédito y débito, vamos a poder filtrar. Si bien vamos a filtrar por la forma de pago, tarjeta de crédito o débito, vamos a poder filtrar también por qué tipo de tarjeta, si queremos saber cuál es el tipo de tarjeta que más hemos vendido. Y tenemos el listado de bancos, que esto se vincula con el caso, vamos a utilizar, por ejemplo, cuando utilicemos cheque de tercero, cheques propios para seleccionar el listado de bancos o depósito a banco, se relaciona más con la parte bancaria. Y el último módulo del menú ABM son los permisos, que esto se vincula con los usuarios. Creamos un usuario nuevo, en este caso este usuario posee todos los permisos asociados al sistema. Cuando creamos un nuevo usuario, automáticamente por defecto se crea con todos los permisos habilitados. Simplemente si queremos inhabilitar a un usuario, por ejemplo, vamos a probar con el usuario Jorge, inhabilitarle un acceso de, por ejemplo, un acceso vamos a ver, a un acceso directo. Estos botones de abajo son los accesos directos que están en el escritorio del sistema. En la pantalla principal, por ejemplo, al módulo cobranzas, al acceso directo. No estoy hablando del menú, sino del acceso directo cobranzas. Vamos a deshabilitar el acceso directo cobranzas y la opción del menú directamente, que no puede acceder al módulo cobranzas. Guardamos el cambio y si vamos a la opción de recibos, me da automáticamente que no tiene permisos para acceder a ese módulo. Lo mismo ocurre si accedo por el menú. Como observamos, no tiene permiso para acceder a dicho módulo, sí el resto de los módulos del sistema. Si bien estoy haciendo un ejemplo con el mismo usuario que está activo, que es el usuario administrador de este sistema, voy a volver, él tiene el control para realizar esto por cada uno de los usuarios que se cree del sistema. Le voy a volver a habilitar el acceso al módulo de cobranzas, confirmamos los cambios y, como vemos, ya me permite ingresar a los módulos que antes no podía inhabilitarlos.